Les saludo con hermosa paz del Señor y anhelando que se encuentre bien y que a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando o seguimos ya más de un año con esta situación en donde el riesgo es constante, las noticias mencionan que la situación se está agravando cada vez más, los contagios son mayores y muchas personas han partido ya, amigos, seres queridos, pero Dios nos da la oportunidad que sigamos aquí y mientras nosotros estemos aquí es porque Dios tiene un propósito. Dios anhela que nosotros podamos ser útiles a todas aquellas personas por las que la situación está más adversa, más difícil. Y es por eso que Dios hoy nos menciona o nos quiere recordar que Él tiene el control y esta situación mejorará. Aleluya. Por lo tanto, sabemos que no es fácil. Con seguridad, muchas familias están en una situación crítica. Muchas personas probablemente perdieron su fuente de ingreso. Muchas personas tal vez están en el hospital, parientes, amigos. Pero sin embargo, te quiero recordar, tu situación mejorará. Pero para que todo esto se dé, queremos tener como base una lectura bíblica en donde nos vamos a referir al segundo libro de Crónicas, capítulo 14, y yo recomiendo que usted lo lea posteriormente los capítulos 14, 15 y 16 del segundo libro de Crónicas, pero hoy vamos a referirnos únicamente a dos versículos del capítulo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 6 y 7. La palabra de Dios declara: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Esta es la palabra de Dios. Y en base a esto nosotros, le decía, vamos a desarrollar esta reflexión en donde vemos allí que era la época en que estaba reinando el rey Asa. Y menciona la palabra de Dios que él empezó a reinar en paz y dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Por lo tanto, el hecho es de que él empezó bien, él estaba muy bien, y por eso lo que dice que se dedicaron a edificar, a amurallar la ciudad y estaban en paz porque Dios les había dado paz por todo lado. Sin embargo, a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero llevarles a todos ustedes, es a través de este recorrido maravilloso que la palabra de Dios nos da. Por eso le decía, para que usted pueda comprender mejor todo esto, lea
los capítulos 14, 15 y 16 posteriormente, pero aquí vamos a darnos cuenta y voy a referirme a una palabra que se requiere para establecer una amistad, para realizar un negocio, para tener una relación amorosa, para mantener una relación familiar, de un hogar lleno de paz y de felicidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y es por esto que yo he mencionado y vuelvo a declararlo: tu situación mejorará, porque no sabemos exactamente cómo en realidad muchas personas están pasando. Es más, a veces nosotros nos enteramos ya posteriormente cuando un amigo, cuando un pariente, cuando un familiar ha pasado ya por días, semanas o meses con situaciones extremadamente difíciles, y de pronto se comunica y dice: sí, gracias a Dios estoy nuevamente en pie porque pasé situaciones extremadamente difíciles. Sin embargo, después de todo esto, como le decía, no es difícil recibir ese tipo de noticias en estos días. Pero es esta la palabra que yo quiero reforzar y decir: confianza. Mire, si es que no hay confianza, definitivamente no hay una amistad, una buena amistad. Si no hay confianza, usted no puede definitivamente realizar un negocio. ¿Por qué? ¿Qué uno espera? Que entre las dos partes, los dos sean beneficiados, ¿no es cierto? Y esto implica confianza. Si en un matrimonio no existe confianza entre la pareja, ¿cree que esto puede mantenerse o perdurar la relación? Definitivamente no. De la misma manera, esto implica que hay ciertas pruebas en donde nosotros mejoramos esta confianza. Existen pruebas en donde esa amistad se va fortaleciendo porque cada vez nosotros tenemos más confianza y no somos decepcionados, no somos defraudados por ese amigo. Entonces esa amistad se va arraigando más, se va fortaleciendo más en base a esa confianza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta en lo que principalmente debe existir confianza? ¿A qué me refiero? A la confianza que nosotros decimos tener en nuestro Creador. Que si yo le pregunto a usted: ¿será que usted tiene confianza en Dios? Le aseguro que sin pensar me va a decir que sí. Pero igual, ¿cómo yo mido esa confianza? ¿Cómo sé realmente que lo que yo estoy declarando en realidad está cimentada en algo muy sólido? ¿Será que realmente usted y yo tenemos confianza en nuestro Dios, en nuestro Creador, en el que nos ha cuidado, el que nos ha protegido? ¿Será que realmente hay confianza? Déjeme decirle que hay hoy por hoy diferentes aparatos para medir precisamente los parámetros en el que nos encontramos. Por ejemplo, la temperatura, ¿no es cierto? Hoy por hoy, en muchos sectores, en centros comerciales, en fin, en instituciones públicas, a donde nosotros nos vayamos, en la mayor parte de estas instituciones, de estos locales, ¿qué es lo que hacen antes de que nosotros ingresemos? Nos miden la temperatura. Entonces, para ello necesitan un aparato para saber exactamente cómo nosotros lo encontramos. Porque aparentemente, si a mí me preguntan y me dicen: ¿cómo está su temperatura? Muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ese aparato revela?
la realidad de cómo yo estoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe también, y dentro de lo que hoy en la recuperación de todos los enfermos contagiados por este virus, ¿no es cierto?, que tienen que estar haciendo constantemente, utilizando el oxímetro, viendo exactamente su saturación está bien o mal, porque nosotros podemos creer que todo está bien, pero necesitamos esos aparatos para saber realmente cómo nos encontramos. De la misma manera decía, para nosotros saber cómo está nuestra confianza en nuestro Dios, hay algo que nos permite medir. ¿Y sabe cómo se llama esto? Prueba. ¿Sí? El momento en que existen pruebas en nuestras vidas, ahí nos damos cuenta cómo está realmente nuestra confianza en Dios. Y es allí que vemos el nivel de confianza, si este está alto o bajo. Cuando hay una prueba en nuestras vidas, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Por ejemplo, este mismo rey Asa. Y lo vamos a ver exactamente cómo se produce esto. Cuando el rey Asa, recuerde cómo él inició muy bien, ¿no es cierto? Y decía, repito, el versículo 2 del capítulo 14, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque en ese instante había confianza en Dios. Pero ¿qué es lo que sucede y cómo termina? Y es aquí donde yo quiero ver y relacionar exactamente. Cuando Asa tuvo una prueba, cuando Asa fue atacado, él y su pueblo, en donde declara, dice, se hizo guerra entre Asa y Baasa. ¿Qué es lo que sucede allí? Que él acude a algo y sobre todo vemos allí, y decía en relación a nuestra enfermedad, por ejemplo, a donde nosotros acudimos y declara la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 16, y dice, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No le estoy diciendo que usted no acuda a los médicos, pero lo que aquí nosotros vemos es dónde estaba la confianza de Asa. Él acudió precisamente a los médicos, él puso más la confianza en los médicos que en Dios. Adicional también quiero mostrarle lo que se produce en el mismo capítulo, versículo 7, dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado, en otra versión dice, por cuanto has confiado en el rey de Siria, y no confiaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Mire, cuando hay pruebas, ¿en dónde está nuestra confianza? Y quiero mostrarle aquí, por eso le decía a usted, por favor, lea estos 3 capítulos. Más atrás, en el mismo capítulo 16, vemos exactamente que el momento en que él se siente en esta prueba, amenazado por el rey de Israel, Baasa, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo él reacciona? Él inmediatamente, y sabe que es uno de los problemas que realmente suceden en nuestras vidas. Cuando se presentan las pruebas, lo primero que nosotros hacemos es buscar diferentes alternativas. Y esto es lo que pasó con este hombre, que a pesar
y lo vamos a ver después de que Dios obró poderosamente en él, como Dios obra poderosamente en nuestras vidas. Y sabe que nos olvidamos fácilmente de todo esto y acudimos y confiamos en otras cosas, en otras personas, o confiamos en cualquier situación y nos olvidamos de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque el momento en que se presenta la prueba, nuestra confianza ya no está en Dios, sino que aprovechamos de lo que Dios nos ha dado. Nos aprovechamos y utilizamos o nos cogemos, nos tomamos de lo que a Dios le corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme mostrarle que realmente esto sucede. Porque el momento en que todo esto se dio, ¿qué es lo que hizo este rey Asa? Dice el versículo 2 del capítulo 16. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo. ¿Para qué? Para que lo defienda del rey Baasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hizo? Tomó, se cogió de lo que le correspondía a Dios. ¿Por qué? Más atrás, en el capítulo 15, versículo 18, dice: y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. ¿Y si se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hizo este rey? Tomó lo que le había dado a Dios. Y le decía que eso sucede en nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos lo que no nos corresponde. Tomamos lo que es de Dios. Tomamos ese tiempo que dedicábamos día tras día en orar, en buscar en la palabra de Dios, en tener ese tiempo de oración, de meditación en su palabra. ¿Sabe qué? Lo primero que hacemos es: no, dejemos esto, después lo hago, y tomamos ese tiempo para resolver nuestros problemas, para tratar de salir de esa prueba. Esto es lo que hizo el rey. Tomó los utensilios que era consagrado a Dios. ¿Y sabe qué? Tomó el oro, la plata. Como en muchas ocasiones nosotros, lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, ¿qué es? Tomar lo que le corresponde a Dios, tomar de nuestras ofrendas, tomar de nuestros diezmos, tomar de todo lo que de aquello que era de Dios. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de solucionar al momento. Pero es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que definitivamente no hay confianza. Se perdió la confianza. No existe lo que nosotros habíamos declarado. Y nuestra situación empeora cada día más. ¿Por qué? Porque definitivamente no está nuestra confianza en el que realmente nos puede sacar de nuestros problemas. Recuerde lo que le decía anteriormente: tu situación mejorará. ¿Pero cuándo? Yo puedo decirlo en este momento, que hemos visto la mano de Dios y somos reacios a aceptar que fue Él el que nos bendijo, el que nos ayudó. Tal es así que allá en el libro de Isaías 48:4 dice: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. ¿Sabe qué? En ocasiones nos volvemos así, no nos queremos dar cuenta, estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, queriendo resolver nuestra situación, pero no nos damos cuenta y no nos acordamos
porque Dios es el que tiene la solución para nuestras vidas. Dios está obrando. Hemos visto su misericordia de forma real en nuestras vidas, pero nos olvidamos o simplemente ya no confiamos en Él. Allá en Isaías también 43:19, para respaldarnos y ver exactamente lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas, dice la palabra de Dios, Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe qué? Cuando nosotros confiamos en Dios, en esa área de la imposibilidad, Dios dice, abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe qué? Esto nos muestra que realmente nuestro problema se podrá solucionar y la situación mejorará. Su situación, hoy yo le puedo decir, mejorará. ¿Por qué? Cuando nos olvidamos que fue Dios el que nos ayudó para permanecer bien y en paz y en victoria. ¿Sabe qué? Es esto lo que sucedió también con el rey Asa. Porque yo quiero mostrarle exactamente lo que sucedió anteriormente, lo que Dios hizo. Y le dice que le dio paz. Había paz todos los años, 35 años en que reinó Asa. Dice la palabra de Dios que había paz. Había paz, y es allí donde nosotros vamos a darnos cuenta, versículo 19 del capítulo 15. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Sabe por qué? Porque allí trajo todas las cosas para la casa de Dios. Allí entregó y consagró. Allí él escuchaba la voz de Dios. Él acudía a Dios porque él confiaba en Dios. Y todo estaba bien. Recuerde, 35 años del reinado de Asa había paz. Y por eso decíamos cuando iniciamos los versículos 6 y 7 del capítulo 14, que Dios se dedicaron a construir, a edificar. ¿Por qué? Dios les había dado paz por todo lado. Es por eso. ¿Por qué? Porque confiaban en Él. Entonces yo le puedo decir hoy, tu situación mejorará. Cuando tu confianza esté en Él y puedas darte cuenta que el nivel de confianza sigue subiendo. ¿Por qué? Recuerde, ¿cuál es el medidor de confianza? La prueba. Mientras más pruebas haya, nosotros debemos permanecer firmes. Nosotros debemos permanecer firmes y sobre todo con la seguridad de que las cosas cambiarán. Cuando hay paz, se construye. Cuando hay paz, se edifica. Cuando hay paz, se fortalece. Versículo 8 del capítulo 15 dice, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue cuando cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Sabe qué? Es eso lo que nosotros necesitamos hacer, reconstruir esta relación con nuestro Dios basados en la confianza absoluta, porque nuestro Dios nunca nos fallará. Porque nuestro Dios es el único que nos dará la solución a todos estos problemas. Aun cuando usted diga es que han pasado años y yo no veo la solución, no se preocupe. Hoy Dios está diciendo, tu situación mejorará. Cuando hayas puesto la confianza en Él. ¿Por qué? Yo quiero mencionarle, y con esto vamos
terminando, el hecho es de que hay algo maravilloso. Dios les dio la victoria y es por eso que había paz. El momento que alguien se levantó contra el reinado de Asa y su pueblo, ¿qué es lo que pasó? Y dice que allá en el versículo 9 del capítulo 14, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Es allí donde nosotros a veces nos olvidamos. Cuando Dios hace cosas maravillosas, Asa consultó a Dios y Dios les dio la victoria. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué? Ayúdanos, oh Jehová, a Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Ellos eran menos, pero en número. Pero el poder de Dios les dio la victoria sobre este ejército. Entonces es allí. Por eso es lo que decíamos, ¿no es cierto? Azarías mencionó y le dijo, ¿sabes qué? Asa, todo el pueblo de Judá y Benjamín, porque Jehová está con vosotros. Y la situación mejoró. ¿Cuándo? Cuando había confianza en Dios. Por lo tanto, recuerde, Dios le cuidó, Dios le bendijo, Dios está obrando en su vida y la situación mejorará si su confianza, que a pesar de la prueba, porque recuerde, en la prueba nosotros medimos nuestra confianza en Dios. Cuando hay más pruebas, confíe en Dios, que el nivel de confianza siga subiendo en medio de las pruebas. Quiero mencionarle algo. La esperanza alimenta la fe y la confianza la afirma. Le repito, la esperanza alimenta la fe y la confianza la afirma. La esperanza nos recuerda que tenemos un Dios lleno de amor y misericordia, pero la confianza nos mantiene firmes en medio de la prueba, recordándonos que Él siempre cumple sus promesas. ¿Cómo está su situación? No importa. Yo no sé cómo está usted. Lo que sí sé es que su situación mejorará. Aleluya. La confianza nos hace perseverar hasta el fin en la enfermedad. El problema, las deudas, la situación económica, la falta de trabajo, ¿sabe qué? La confianza nos hace perseverar hasta el fin. No importa cómo se encuentre. No importa si usted está en una situación crítica en su salud. Siga. Hay que perseverar hasta el fin porque Dios tiene el control. Y le aseguro que la situación se resolverá. La situación mejorará. Recuerde que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Su situación mejorará. Y es allí que también tenemos que recordar. Es allí donde nosotros nos basamos justamente en la palabra de Dios. Es allí donde nosotros estamos viendo que está escrito y es una promesa para su vida y para la mía. Recuerde y le repito, tu situación mejorará. Allá en el libro de Hebreos, la palabra de Dios declara en el capítulo 10, versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aleluya. Tome estos versículos en su vida y con seguridad tu situación mejorará. Recuerde, no podemos perder nuestra confianza porque Dios tiene preparado
nuestra victoria. Repito, no perdamos nuestra confianza, porque Dios tiene preparado nuestra victoria. La prueba es la oportunidad que Dios aprovecha para prepararnos para una nueva y más grande bendición. Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra provisión. Dios es paz. Dios es protección. Recuerde, Dios quiere obrar poderosamente en su vida y esta situación mejorará. Que el Señor bendiga poderosamente y reciba esta palabra, reciba esta promesa para su vida y toda su familia. Que el Señor bendiga poderosamente su vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y gozosos decimos, amén y amén. Que el Señor bendiga poderosamente y dele un abrazo y bendiga a la persona que está a su lado y dígale, esta situación mejorará. Amén y amén.